soy Jael, monitora del Centro Cívicos da Coruña de Bisutería Creativa. Hoy vamos a hacer algo sencillo para que podáis hacer en vuestra casa con alguna cosilla que tengáis. Supongo que todos tendréis casi todas los materiales que vamos a utilizar hoy, así que os animo a haceros unas pulseras muy coloridas y animadas para este verano que ya viene prontito ahí, ¿vale? Paso ahora a deciros en un momento los materiales que necesitáis. Para hacer nuestra pulsera, en este caso sería esta pulsera de margaritas hecha con abalorios, vamos a necesitar 3 colores diferentes de abalorios. Yo la voy a hacer con verde, con blanco y con amarillo, con este amarillo. Necesitamos también un hilo, me serviría un hilo de tanza, que se va a ver aquí, sedal, lo más finito que tenga, puede ser de 0,20, ¿vale? Para que me pase varias veces por cada abalorio. Será el de 0,20. Serviría también el hilo de Miyuki o celón, si tenéis también os podría servir, ¿vale? El hilo que se utiliza para la práctica de Miyuki. Y si no, pues un hilo también serviría transparente de los de coser. También os serviría. Si no tenéis ninguno de estos hilos, podéis hacerla con hilo normal de coser. Después necesitaríamos una aguja finita que nos entre por, la más finita que podamos, que nos entre por los abalorios. Vale, yo aquí ya las tengo enhebradas, ahora os enseño. Después necesitamos también unas anillas para colocar el cierre, unas anillas lo más pequeñas que tengamos y que se nos adapten a la pulsera. Luego os enseñaré a cerrarla. Unas anillas y un cierre. Puede ser un cierre tipo mosquetón, como este, o un cierre en T. Eso después es al gusto de cada uno o a lo que tengamos en casa. Bueno, pues preparados ahora, vamos a empezar con nuestra pulsera. Yo la voy a fabricar con hilo de 0,20, ¿vale? Para no tener que darle tantas vueltas. Venimos ahora. Para empezar la pulsera voy a empezar enhebrando mi hilo. Yo he decidido utilizar un hilo como de sedal de tanza de 0,20 y lo he enhebrado en una aguja para que lo podáis ver. Y es más o menos 1 metro de largo. Vale, pues para empezar voy a hacer... Cada flor consta de 8 abalorios. Voy a meter 8 abalorios en el primero. 3. Estos abalorios son muy irregulares. Vamos a ver, así llevo 6, 7 y 8. 2, 4, 6, 7 y 8. Me falta uno. Vale, y lo que voy a hacer es llevarlo hasta el final del hilo. Hasta casi el final del hilo. Vale, no dejar que se me salgan y volver a pasar por los abalorios, pero en el sentido contrario. A ver si se ve. Lo voy a hacer en el sentido contrario. Para que me queden... A ver, que creo que lo hice mal. Voy a volver a pasarlos porque se me salieron. Los voy a pasar en el sentido contrario y voy a sujetar, para que nos pase, así ya no vais a tener ese problema, sujetar el extremo, ¿vale? Lo que quiero hacer es que me queden... Ahora lo vais a ver. Para que yo haga un nudo, ¿lo veis? Y me queden los dos extremos, puedo hacer un nudito y me quede como un aro con los abalorios. Esta pulsera es sencilla, después de que se hagan 2 o 3 florecitas ya la sabéis hacer. Vale, y lo que hago ahora es con la aguja pasar por 2 abalorios. Da igual el sentido, después del hilo. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es colocar en el centro. Voy a coger un abalorio amarillo. Vamos a echar un poquito aquí para que me sea más fácil. Un abalorio amarillo. Y voy a dejar 2 abalorios libres. Del otro lado otros 2 abalorios libres y voy a meter por estos de aquí, por estos dos, ¿los veis? Pero en el sentido contrario, es decir, a ver, así. ¿Lo veis? Vale. Entonces van a quedar colocadas en el medio. Cuidado porque esto al hacerlo
Me cuesta mucho más hacerlo con la cámara para que lo veáis. Vale, y ya tendría mi primera flor. Queda un poco irregular porque los abalorios que tengo en este caso son bastante irregulares. Pero bueno, en cuanto se vayan formando las florecitas van a quedar bien. Ahora lo que voy a hacer es poner, salen de aquí y voy a poner, ¿lo veis? De esos dos abalorios voy a poner un abalorio verde, un abalorio, voy a poner aquí unos poquitos, un abalorio verde, dos abalorios blancos y otro abalorio verde en mi aguja. Y los voy a poner, si el hilo me sale hacia este lado, los voy a poner que entren por el lado contrario a los dos que tengo. ¿Lo veis? A ver, ¿sí? El hilo sale de aquí y yo lo voy a traer por el lado contrario. Y los voy a pasar. Y me van a quedar, digamos, las florecitas. Eso van a ser como unas hojas. Ahora lo que voy a hacer es subir al verde y volver a pasar por los dos blancos. Ahí lo tenéis. Ahí estaría. ¿Lo veis? Y ahora voy a volver a meter hasta completar 8. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 abalorios. Los paso. Y si me quedan aquí, los voy a pasar por estos dos. Y me van a quedar otra vez la primera florcita cerrada, ¿la veis? Vale. Ahora lo que voy a hacer es meter otra vez el centro. Voy a meter el centro, lo coloco y vuelvo a dejar, digamos, dos aquí, otros dos aquí y voy a cruzarlo por estos dos de aquí. A ver, si os pasa como me está pasando a mí ahora, lo que vamos a hacer es darle otra vuelta al hilo antes de meter el centro. Es decir, cuando llegue, porque pensé que me iba a quedar más duro con la tanza, pero no me está quedando. Vale, entonces, en lugar de hacer solamente una vuelta, vamos a volver a pasarlo. Vamos a volver a pasarlo todo por dentro para formar bien la flor. Otra vez en el otro sentido. Y así sí que ya va a quedar muy segura. ¿Vale? Y ahora sí, meto el centro, así para que no se mueva, ¿veis? Queda mucho mejor hecha. Meto el centro y paso por estos dos. Por los dos que me quedan arriba, que cierran. Uy, que se me caen todos los abalorios. Bueno, no pasa nada. Vale. Y vuelvo a poner un abalorio verde, dos abalorios blancos y un abalorio verde. Y vuelvo a pasar, si me sale de este lado, los cruzo en el sentido contrario. Y ya tendría hasta ahí. Ahora subo por el verde y paso los dos blancos. Y vuelvo a formar la flor. Tengo 2, 3, 4. Ahora como los tengo todos por aquí, puedo elegirlos. 5, 6, 7 y uno que me falta. Y 8. Vale, si el hilo me sale de este lado, voy a meter la aguja en el sentido contrario. Y ya tengo cerradita. Voy a hacer como antes
para que me quede más cerrada la pulsera. Voy a pasar otra vez por todos los abalorios en el sentido contrario, para que quede mucho más segura y más cerradita. Vale. Ya llegué aquí y voy a volver a poner el centro. Cojo uno amarillo, perdón, y voy a pasar por enfrente por estos dos blancos. Venga, y ya tengo 3 flores. Voy a seguir. Voy a meter verde, 2 blancos y otro verde. Y si el hilo me sale por aquí, yo voy a hacerlo en el sentido contrario. ¿Lo veis? Bien, y voy a pasar por el abalorio verde y por los 2 blancos. Y ahora voy a meter 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy, si el hilo me sale de este lado, a meterlo por el lado contrario. Se me cierra y voy a volver a pasar por todos los abalorios. A ver, esto es complicado de que se vea. Espero que lo veáis bien. Y vuelvo a pasar por todos los abalorios. Tengo aquí el hilo, voy a volver a colocar el centro, una bolita amarilla. Y lo voy a colocar para que me queden 2, 2. Y en estos 2 de arriba voy a volver a meter. Bien, pues así voy a continuar hasta que tenga toda mi pulsera. Vale, yo la voy a terminar ahora para que veáis cómo la voy haciendo. Cuando la tenga terminada os enseño a rematarla y le ponemos el cierre. Espérame unos segundos y vuelvo ahora. Ahora ya tengo casi terminada mi pulsera y voy a hacer la última flor. Voy a poner los que me faltan. 2, 3, 4, 5 y 6. Este último no me pasa, voy a meter otro. Y 6. Voy a pasar por el contrario. Tenéis que tener cuidado y si vuestra muñeca es un poquito grande, poner un poquito más de hilo, porque yo puse poco y me queda, ahora estoy con muy poquito hilo, deberíamos haber puesto un poco más, ¿vale? 6. Pongo uno amarillo, cruzo y ya tendría terminada mi pulsera. Vale, ahora ya tengo acabadas todas las flores. Ahora lo que voy a hacer es, con cuidado, volver a pasar el hilo hacia atrás. En vez de hacer un nudo, lo que voy a hacer es ir pasando el hilo hacia atrás para no tener que hacer nudo. Pasar el hilo haciendo el mismo recorrido que hace para que no se vea sin cruzar, hacia atrás. Cuanto más lo pase, más segura va a quedar la pulsera. Así no me hace falta hacer nudos y me queda la pulsera bien rematada. Volvería todo lo que pueda y lo que me permita hacia atrás. Aquí me cuesta que me pase la aguja, voy a tirar y ya estaría mi pulsera terminada. Vale, en este extremo, como ya lo tengo bastante pasadito, corto y tengo la pulsera terminada. Este lado, que era donde tenía al comienzo, voy a hacer lo mismo. Voy a pasar el hilo
aunque aquí tenga un nudito, no me importa, lo voy a pasar hacia atrás por los abalorios. Ahora no puse la aguja y me va a costar un poquito más, pero lo voy a intentar hacer para que lo veáis mejor. Porque con la cámara es más complicado de que yo lo haga sin ver. Voy a poner la aguja mejor. Si no, voy a tardar mucho más y no voy a dar hecho. Vale, ya lo tengo ahí. Ahí está enhebrado. Vale, y voy a volver hacia atrás. Estaba aquí. Voy a volver por aquí. Paso. Y como allí ya tenía el nudo, ya puedo cortar. Vale, ya tengo mi pulsera lista. Vale, la veis. Al ser hecha de tanza queda un poquito más tiesa y sí, va a tardar un poquito más en adaptarse, ¿vale? No queda, esta la hice con hilo para ver el resultado y esta la hice con la tanza. Esta queda más blandita y esta queda un poquito con más cuerpo, pero también queda más tiesecilla, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es ponerle las anillas. Voy a ponerle 2 anillas a cada lado. Voy a poner una pequeña para que haga el juego. Una pequeña que la voy a enganchar entre los abalorios directamente. La voy a cerrar con la propia uña, ¿vale? Si no, cojo otro alicate para que vaya mejor. A ver, lo aguanto y con 2 alicates cierro la anilla, ¿vale? Esta de un lado y otro. Vale, para abrir las anillas nunca las abro así, sino que las abro así. Meto aquí. Y la vuelvo a cerrar. Y ahora cojo una anilla un poquito más grande, que es la que voy a hacer que me una la anilla pequeña al cierre. En este caso le voy a poner uno de palo para que me sea más fácil de poner la pulsera. Y del otro lado igual. Una anillita que engancho en la otra y va al palo. Cierro bien mi anilla y ya tengo la pulsera terminada con el cierre. Y ahora lo que voy a hacer es probármela. A ver qué tal me queda. Yo creo que bien. A ver, que no se quiere poner. Ah, se resiste. Muy bien. Bueno, y listo. Ya tenéis una pulsera para el verano, para poder lucirla cuando venga el buen tiempo, cuando podamos salir de casa. Perfecto. Seguir el tutorial y a ver cuántas pulserillas de margaritas hacemos para este verano. Venga, un saludiño a todos.